La información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuyta chaskirkamuychis mamitakuna papitukuna kay wayrawasimanta pacha surfu illapanchis rimaynin. Ñaqa llarishanña kay informativo Willaricui kay wayrawasimanta pacha riki noqayku wark'arimushayku kay challwawacho nisqamanta llipin casi Enrique provincia de Cotabambas nisqapaq y kay piña tarikamushayku kay napaykuyta chaskirkamuychis y hinapis noqapis napaykusaq wayqiyta casi riki kay piña Henry Borda llancho wayqiy imaynalla imaynayan wayqiy César imaynayan kashankas boina sipaskuna warmi harikuna wawakunapis imaynayan kashankichis imaynayan illarirainkichis ñachu osqayta ojashankis ima mate chatapis mikushankis ima mikuna chatapis colegioman rinapaj. Muy buenos días a todo en la provincia de Cotabambas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Willaricui por Radio Surfui y tenemos importante información el día de hoy. Así es, el día de hoy es martes 18 de octubre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Saludar a todos nuestros amigos en Chalhuahuacho, en los diferentes barrios donde siempre están en la sintonía. Barrio Salvador, Barrio Los Álamos, Manantiales, Señor de Huanca, en fin, hasta donde llegue la señal de Radio Surfo y donde nos estén escuchando. 6:50 minutos, de inmediato nos vamos a conocer cuál es la frase del día. Atención, la vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. Repetimos. La vida no es un problema para ser resuelto, es un misterio para ser vivido. La frase del día de hoy, así que vivamos todos los días con entusiasmo, con alegría, con positivismo y siempre pensando en lo mejor. También ayudando al prójimo, esto es importante, ¿eh? No hay que olvidarnos que el tema de siempre colaborar con el prójimo es muy importante. Ayuda a que tu espíritu siga creciendo. 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos de inmediato al encuentro con las efemérides. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 6:51 minutos. ¿Qué aconteció un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy, 18 de octubre? El día de hoy se festeja el Día Central del Señor de los Milagros, esto en la ciudad capital de Lima. 18 de octubre, Día Central del Señor de los Milagros. Nuestra querida amiga Katy Jara lanzó un comentario un poquito ácido para todos los feligreses. Más información, hoy 18 de octubre de 2022 también se recuerda el Día Mundial de la Menopausia. Atención, un día como hoy, 18 de octubre, sale la procesión del Señor de los Milagros por la ciudad de Lima en su día central. En 1871 muere en Lima Manuel Asensio Segura, escritor y dramaturgo peruano. Se le considera el dramaturgo más destacado del siglo XXI. Del siglo XIX, luchó en la batalla de Ayacucho por la independencia de Perú, autor de Sargento Canuto y Ñacatita, que tanto dolor de cabeza causa a los estudiantes. 6 de la mañana con 52 minutos. Entre tanto, un 18 de octubre del año 1904 se firma la paz entre Chile y Bolivia. Y Perú nada. En 1929 se funda el Club Coronel Bolognesi en Tacna. Entre tanto, en el año de 1944, un 18 de octubre del año 1944, muere José de la Riva Agüero, escritor y político peruano. El mismo año, en 1944, el presidente Manuel Prado Ugarteche da la resolución suprema que establece que el 31 de octubre de cada año se celebraría el Día de la Canción Criolla. Un año después, en el año de 1945, se otorga el escudo de Lima a las andas del Señor de los Milagros.
40 años después muere José Antonio Miro Quesada Sosa, abogado y periodista peruano. Esto en 1985. Y en el año de 1989 muere Isaac Lindley, pionero de la industria de bebidas gaseosas en el Perú, uno de los creadores pues de la marca Inca Kola. En el año 2000, la Bolsa de Valores de Lima se desploma ante la incertidumbre de empresarios e inversionistas frente a la situación política. Esto en el año 2000. Bueno, ahí recordemos que en el año 2000 pues se da la caída pues del régimen de Alberto Fujimori. Y toda esta incertidumbre política, de repente económica, hace que la Bolsa de Valores de Lima vaya cayendo rápidamente y sus acciones pierdan valor. Así es que todo movimiento político va a generar pues movimientos económicos también en nuestro país. 6 de la mañana, 54 minutos. Vamos de inmediato al encuentro con los titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana, 54 minutos, nos vamos al encuentro con los titulares para el día de hoy. Atención a levantarse a todos nuestros amigos en la provincia de Cotabambas. El día de hoy, 18 de octubre del año 2022. Saludar a todos nuestros amigos en Chalhuahuacho, en Tambobamba, en Coyllurqui. Vamos con los titulares. La Municipalidad Provincial de Cotabambas colocó la primera piedra para la ejecución del proyecto, mejoramiento y ampliación del servicio de agua y saneamiento básico de las localidades de, en este caso, pues, Llactacunca, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac. Obra que será ejecutada en 150 días calendarios. Mientras tanto, las autoridades comunales y población en general de la localidad de Llactacunca agradecieron a las autoridades de la comuna provincial por el importante aporte que beneficia a 225 habitantes, los cuales residen en 55 viviendas. Además de ello, existen 2 instituciones educativas y 2 iglesias. Gracias a este proyecto se generará una mejor condición de vida en nuestra provincia de Cotabamba. 6 de la mañana, 55 minutos, y la Municipalidad Distrital de Akira desarrolló el 20º Festival Marcansaya 2022. El 20º Festival Marcansaya 2022. Esto se desarrolló en el centro poblado de Queuñapampa los días 14 y 15 de octubre, donde disfrutaron de magia y esplendor de la cultura andina a través del recorrido por el complejo arqueológico de Marcansaya, además de los concursos de danzas y otros concursos que se desarrolló pues en esta explanada. Felicitaciones a nuestros amigos del distrito de Akira. 6:56 minutos. Y también las elecciones de autoridades en centros poblados, periodo 2022-2026, será el domingo 6 de noviembre de 2022, donde la población deberá elegir a un alcalde y 5 regidores para conformar su centro poblado. En el distrito de Chalhuahuacho, el centro poblado Yanahuara Casa tiene 2 candidatos, por ejemplo. Ajá. De la misma manera, el centro poblado Yanahuara de Queuña tiene un candidato, Santa Rosa 3 candidatos, Anta tiene 4 candidatos, Yanahuara Minascuchu tiene un candidato, Yanahuara Chocoyo tiene 2 candidatos, el centro poblado Yanahuara de Patario tiene 2 candidatos y el centro poblado Yanahuara de Tambulla tiene un candidato. Mientras tanto, ayer en la Casa de la Cultura de Chuquibambilla realizaron el sorteo de miembros de mesa para la elección de autoridades de centros poblados, como de Pacara, Tamborcay, Record, Concaca, San Nicolay de Pillay, Mariscal Castilla de Pampahuite, Pituhuanca y Pacaipata de la provincia de Grau. 6:57 minutos, entre otras informaciones, en Apurímac, en el plano regional, en Apurímac, el fortalecimiento de la agricultura familiar contribuirá pues al desarrollo sostenible. Ministro del Ambiente y Desarrollo Agrario y Riego se reunió pues con gremios de agricultores en esta región de Apurímac. También en Apurímac, 20 mujeres productoras aprenden a categorizar y clasificar la fibra de alpaca. Actividad organizada por Agro Rural busca impulsar articulación de la fibra de alpaca al mercado.
Nos vamos con la información hasta la región del Cusco. ¿Qué está pasando en la región del Cusco? Cusco pide ser declarada en emergencia agropecuaria por constantes incendios forestales. En lo que va del año, ya se han registrado 333 siniestros por el gobierno regional de Cusco. Asimismo, esta entidad solicitará al Poder Judicial que se declare en estado de emergencia la región ante, en este caso, los constantes incendios forestales que han provocado la muerte de animales y devastado pues pastizales, bosques en esta región del país. Atención, desde ayer ingreso a Machu Picchu solo se hace según horario indicado en boleto. Dirección de Cultura afirma que las estancias en la ciudad inca será un máximo de 3 horas. 3 horas y te sacan. También esto es importante para nuestros amigos que están viajando pues al Cusco de repente a conocer Machu Picchu. 6 de la mañana, 59 minutos. Vamos con más titulares, nos vamos hasta Arequipa. Y en Arequipa la procesión del Señor de los Milagros hoy recorre las calles de la Ciudad Blanca. 10 horas de recorrido realizarán pues los fieles en el segundo día de procesión pues de la Santísima Imagen allá en la Ciudad Blanca de Arequipa. 6:59 minutos. 6:59, nos vamos a las noticias nacionales. El Poder Judicial dicta 34 meses de prisión preventiva contra José Luna Morales. El excongresista y virtual regidor de la Municipalidad de Lima, José Luna Morales, no asistió a la lectura de resolución de requerimiento de prisión preventiva en su contra por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho. 6 de la mañana con 59 minutos. Presentan tutela de derechos para anular denuncia constitucional de la fiscal Patricia Benavides al señor Pedro Castillo. El señor Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, calificó de inconstitucional la investigación que se le sigue a su defendido por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, así como de colusión. Por tal motivo, está presentando pues la tutela de derechos con la finalidad de anular esta denuncia constitucional. Mientras tanto, Beder Camacho busca asilo para el entorno de Pedro Castillo en las embajadas de México y Venezuela. Evidencia del equipo especial de la PNP brinda peso a la tesis de fiscal de la Nación que postula que Pedro Castillo busca asilo político para los fugitivos cercanos a su gobierno, sus primos. Esto se está poniendo cada vez más interesante. 7 de la mañana en punto aquí en toda la provincia de Cotabambas, en todo el Perú. Atención, ¿y qué fue de los niños? Los niños tenían vinculaciones con las empresas chinas, obras públicas por votos. La entrega pues direccionada de proyectos de Provías descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones a empresas chinas y sus socios peruanos se produjo luego de las reuniones del presidente, en este caso Pedro Castillo, en Palacio con integrantes de los legisladores. Asimismo, los axiopopulistas, conocidos como los niños, estarían involucrados en otras negociaciones. ¿Qué les parece? Ahí están pues los niños, las guaguas de Acción Popular. 7 de la mañana, con un minuto nos vamos de inmediato a los titulares en el plano internacional. Rusia enviará 100 tanques y 100 piezas de artillería y morteros a Bielorrusia. El material de guerra que enviará a Kremlin a Bielorrusia se sumará hasta 9.000 militares rusos que llegarán al país para concretar la denominada agrupación militar regional. Bueno, ahí está. ¿Y cómo va este conflicto en Ucrania? Bueno, ahora Rusia, tras haber perdido bastante armamento bélico en esta contienda con Ucrania, ha comenzado a comprar drones iraníes, ¿no? Y estos drones iraníes, al parecer, están causando miedo en Estados Unidos por su precisión y su forma de ataque. En ese entender, Estados Unidos amenaza con sancionar a países y empresas vinculadas con el desarrollo de estos drones iraníes. Estados Unidos ha reaccionado enérgicamente luego de que al menos 9 personas murieran en Ucrania tras ataques rusos con drones importados de Irán. ¿Qué está pasando? Irán ahora está vendiendo pues estos drones de alta precisión a las Fuerzas Armadas de Rusia y que están causando bastante daño pues en este conflicto. Por lo tanto, Estados Unidos está amenazando con sancionar económicamente pues a las empresas vinculadas al desarrollo de estos drones. ¿Qué les parece? 6 de la mañana con 3 minutos, no, 7 con 3 minutos.
7:03 A minutos. despertar, estamos medios dormilones. Sí. 7:03 minutos. Me puse los lentes también. Y China, con una población de 300 millones, amplía la restricción por COVID-19 y confina a casi 1 millón de personas en el estado del país. La ciudad de Shenzhou, en el estado de China, se suma a la creciente restricción que está imponiendo el país asiático ante nuevos brotes de COVID-19 y nuevas variantes, y no pueden controlar el país oriental. Y a nivel internacional se publicó en este caso, pues una nota en el periódico El Mundo, y dice así, titula así, en el plano internacional: la familia corrupta del presidente del Perú. ¿Qué les parece? Un título bastante bien fuerte que viene de la prensa internacional. No lo dice la prensa nacional, no lo dice en los medios de comunicación a nivel nacional, lo dice la prensa internacional. En este caso, El Mundo dice, la durísima reseña de este diario El Mundo sobre Pedro Castillo. Ni siquiera ha cumplido 15 meses sentado en el sillón en este caso de gobierno, pero el presidente peruano suma y sigue un escándalo tras otro, indica así al inicio de la publicación de este medio español. ¿Qué les parece? Bueno, lamentable. A nivel internacional también la reputación de nuestro país está cayendo bastante fuerte. Esperemos que esto se pueda solucionar, podamos mejorar y podamos presentar pues una buena imagen de nuestro país al mundo. 7:04 a.m. Vamos de inmediato con los titulares en el plano deportivo. Vamos con las deportivas y Guillermo Salas, él es el entrenador de Alianza Lima. Está optimista tras ganar en Cusco. Es un triunfo importante, manifiesta. Claro que sí es importante, ganaste al papá. El entrenador Guillermo Salas se muestra entusiasta de cara a los 3 partidos finales que tendrá Alianza Lima previo a la final del torneo Clausura. En el plano deportivo también, en este caso el equipo femenino de Alianza Lima. Alianza Lima cayó por 1-0 ante el Santiago Morning de la Copa Libertadores femenina de fútbol. El conjunto blanquiazul cayó derrotado por la mínima diferencia tras gol de Valentina Navarrete por la jornada 2 de la Copa Libertadores femenina 2022. Vamos de inmediato con más titulares. Así es, y ya se tiene el encuentro programado para el sábado 22 de octubre a las 3:30 de la tarde del Deportivo Garcilaso, así como de Social El Olivo. Ellos regresan sus partidos de vuelta respectivamente, uno tras haber ganado, el otro tras haber perdido, pero por la mínima diferencia, y nada está dicho. Tanto Apurímac y Cusco todavía tienen posibilidades de clasificar a la siguiente fase de la Copa Perú. 7:06 a.m. Y uno que está haciendo historia en el fútbol internacional es Karim Benzema, que ganó el Balón de Oro este año 2022. El Balón de Oro 2022 se llevó el delantero francés Karim Benzema del Real Madrid. En segundo lugar quedó pues Sadio Mané, quien se quedó con las ganas de llevarse pues este bonito reconocimiento como es el Balón de Oro. ¿Quién se llevó este 2022 el Balón de Oro? Fue Karim Benzema. Nada más y nada menos que Karim Benzema. Bueno, ahí están las informaciones. Esto y mucho más a través del informativo Bullaricuy, a través de Surfuy, la voz de todos. Vamos a una pequeña pausa y volvemos con más a través de Surfuy. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020 y 2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte,
mi agradecimiento a Radio Surfo y por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí. Y no pude proteger mi cara. Solo eso. Con él estamos muy bien. Amor. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Y un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita. ¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46,000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas. No realizar quemas de restos agrícolas o basura. No ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al Comité de Vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. ¿Te lo recuerda? El proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfui. Radio Surfui ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfui.com. Ducha, yuraje yucha son huchayo. 7 de la mañana con 11 minutos, 7 con 11 minutos. Muy buenos días nuevamente a todos nuestros amigos que se integran a esta hora de la mañana al informativo Huillaricuy. Gracias por su preferencia, gracias por la sintonía. En toda la región de Apurímac y a nivel internacional también llega a nuestras ondas de Radio Surfui a través de el Facebook y también todas las otras plataformas digitales de la emisora Surfui, la voz de todos. Rekuna panaykuna iman kasian kunan punchaykuna kasian rikiña información nisqa kasian riki chayarimusian kay wayrawasinchikman kay llaqtanchispi kaynin pariki kay karan riki 14 y 15 de octubre aparikamun ñawpaqman kay kasian riki marcansaya Raimi 2022 maypi kasian kay Akira llaqtanchispi kasian chaypirikiru ariparinko sumaqta riki kay kasian riki Raimita parparinku y me mandan canarique concurso de danzas chimanta canarique y me manda canarique que hay platos típicos, concurso de platos de cuye checuna tariki ñawpaqman aparinku checuna mantariki yachar parisunchis kunan puncheta que
llaqtaman risunchis Akira llaqtaman y que hay comunicación nisqapi tarikusunchis waraquchawan kasian Marco Astete paywan riki parla risunchis que hay imaymana actividadkunata riki ñawpaqman aparicianku Henry. Así es, están llevando diferentes actividades y para eso tenemos al subgerente Marco Astete de Gestión Social. Muy buenos días, Marco, bienvenido a Willaricui. Buenos días, muchas gracias por este espacio. Muy bien, Marco. Marco, cuéntanos, nos dicen que están realizando algunas actividades que son campeonatos de fútbol y vóley. Coméntanos, por favor. Bueno, actualmente tenemos la Copa Akira de fútbol que inició en el mes de mayo. Ya tenemos 6 meses con ese torneo. Un torneo largo, no solamente por el tiempo, sino también grande por la cantidad de participantes. Está hecho para varones y mujeres. Los participantes en cada equipo tienen la obligación de tener al menos 2 menores de edad en el campo de juego y 2 másters, o sea, adultos de 40 años o más. Eso para tener mayor participación del público. Bueno, empezó en el mes de mayo, se realizó hasta el mes de agosto la fase de liguillas en los centros poblados, así también en Akira mismo, que tenía 20 equipos. Luego los mejores clasificados pasaron a una fase distrital, pero también de grupos. Cada grupo de 4 equipos, bueno, habían grupos también de 5 equipos que se enfrentaron de forma descentralizada en diferentes comunidades. Luego de ello se clasificaron también los 2 mejores de cada grupo para pasar ya a la fase de eliminación directa. Y este fin de semana tenemos la gran final. La Copa Akira duró bastante tiempo, se tuvo la participación de más de 50 equipos y bueno, ya llega a su final también. En cuanto a la Copa de Vóley, empezaron el día de ayer, los partidos se hacen en las tardes. Se tiene también la programación de participar todos contra todos y bueno, recién se empezó ayer con la Copa de Vóley. Muy bien, Marco, y cuéntanos, ¿la participación está activa? ¿Cómo están participando tanto a nivel deportivo también como la presencia de los hinchas y de la población que viene de repente a disfrutar de estos encuentros deportivos? En el caso del fútbol sí se tiene bastante participación. Como mencionaba hace rato, son 6 meses de duración de este torneo y los fines de semana, sábados, domingos, por la cantidad de equipos y también, bueno, en un equipo al menos un jugador tiene, no solo es un solo jugador, es toda su familia, al menos están su papá, su mamá, en caso de que sea una persona adulta, están su esposa, sus hijos. Entonces siempre han tenido el respaldo de sus familiares, de sus amigos, y los fines de semana se han convertido como una forma de añadir un espacio más a la agenda de la vida cotidiana. O sea, se volvió parte de la vida cotidiana acá. Ya se sabía que en los fines de semana bien habían festivales o bien también había trabajo, pero también una opción era ir al campo deportivo de Guaylabra para ver los partidos, así como también en los centros poblados. Claro. Ha habido participación tanto de los jugadores como también de los espectadores. Uh-huh. Marco, esta actividad, este torneo de vóley, ¿hasta cuándo se tiene previsto llevarlo adelante? Bueno, son 9 equipos al momento. Uh-huh. Se hizo ya el fixture para tener partidos todos contra todos, que va a ser en 9 fechas. Y bueno, queremos acelerar lo más rápido, debido a que las lluvias y las actividades agrícolas también ya están ahorita ya iniciando. Claro. Se está haciendo los partidos los lunes, miércoles y viernes.
son 9 fechas, entonces sería al menos para 3 semanas la fase clasificatoria de todos contra todos. Después se tendría la fase de eliminación directa, que solamente es una semana. Entonces está para un mes, desde esta quincena de octubre, o sea, desde ayer, desde el 17, hasta el 15 de noviembre. Perfecto, muy bien. En todo caso, desde su oficina ya de la Municipalidad Distrital de Akira se está promoviendo el deporte con la finalidad también pues de que haya un espacio de recreación entre nuestros ciudadanos de Akira. Marco, pasando a otro tema, hace muy poco se desarrolló lo que viene a ser el Festival Marcansaya. ¿Cómo se desarrolló esta actividad? ¿Cuáles son las apreciaciones que tenemos de este trabajo que se desarrolló pues allá en Marcansaya? Bueno, el objetivo siempre ha sido la revaloración del patrimonio cultural material, o sea, de la zona arqueológica. Para eso esta vez se ha tenido la participación de voluntarios escolares que veían directamente la forma de mantener el patrimonio, también de ser una especie de guías para la zona arqueológica. Aparte también hicieron una tercera función que era como los protectores ambientales. Entonces eso fue un logro, algo que se puso por primera vez. Y bueno, lo del festival también lleva consigo la revaloración del patrimonio inmaterial, porque hubo bastante participación de artesanos. Hay tres categorías, una es la de tejido plano, la de tejido plano y la de el otro tejido a mano. Aparte está también la cerámica, principalmente la elaboración de la máscara de la huaylía, y la peletería, que tiene que ver con los sombreros, vellones, todo lo derivado de la peletería. Hubo bastante participación de artesanos. Los artesanos en Akira ya se dedican a la venta. Ya hubo un cambio en el tema de la artesanía, porque antes solamente era exponer, nada más. Ahora ya se produce, hay talleres en Patán, también en el mismo Akira, que se ha estado implementando con el proyecto Camélidos. Aparte también se tuvo participación de señoras que han presentado platos típicos. Y bueno, lo que a muchos le atrae son las danzas. Se tuvo participación de danzas, no tanto de repente en cantidad, pero sí más en el tema de la diversidad, y se han presentado coloridas danzas, porque se tuvo participantes de Cambobamba, Chimudilcas, incluso había una danza de la zona de Ayacucho, pero no necesariamente con participantes de la zona de Ayacucho, sino la danza de la zona de Ayacucho. Y nuevamente el Festival de Marcansaya se mostró colorido. Perfecto. Marco, y esta actividad en este caso, de este Festival de Marcansaya, también tenía competencias marciales. ¿Se llegaron a desarrollar estas competencias marciales? Sí, se realizaron esas competencias marciales con más participantes que la última vez. En el 2019 se inscribieron pocos, porque aún no se tenía muy claro estas competencias. Para la posteridad se espera que estas competencias ya tengan las flechas elaboradas, las piedras también seleccionadas, incluso el vestuario tenerlo ya de forma seleccionada. Esta vez sí se realizó con bastantes participantes. Muy bien, Marco, entonces ahí está un informe breve de lo que fue en este caso el desarrollo de este Festival Marcansaya 2022. Un saludo entonces para nuestros amigos que han estado en la comisión organizadora, a los niños y jóvenes que han participado pues también como guías, como protectores medioambientales allá en Marcansaya. Un abrazo muy grande. Hay que ir formando en el civismo a nuestros jóvenes. Un tema importante que mencionaste el día de hoy es acerca
también de los artesanos. Nos estás diciendo ya que están comercializando su producción, en este caso sus telares y todo lo que vienen desarrollando. Por parte de la municipalidad, ¿hay algún proyecto de aporte o apoyo en cuanto a la venta y marketing de estos productos? Sí, como, bueno, estaba mencionando al proyecto Camelio, bueno, Alpacas, el proyecto Alpacas, que desde ya hace 2 años viene capacitando, implementando también materiales. Gracias a este proyecto se ha promocionado la venta de la artesanía de la fibra de alpaca a través de medios de comunicación nacionales. También se les ha promocionado llevando a los artesanos a diferentes lados, a ferias nacionales, regionales, y bueno, ya se sabe que hay productores en Akira que hacen diferentes tipos de prendas, tanto de moda como también para como dicen esto, para trajes de danzas. Entonces, bueno, el proyecto continúa. Va a estar hasta el final de esta gestión, y bueno, también incluso tienen su propia página de Facebook, tienen sus contactos, tienen su propio catálogo electrónico de las prendas, y bueno, quienes quieren ver qué tipo de artesanías se elaboran, también están los videos de los eventos que se hizo con Akira Moda. Tiene ahí los modelos exponiendo los diferentes tipos de prendas. Perfecto, muy bien, es importante lo que nos comunicas, nos informas, Marco, en esta oportunidad, porque de todas maneras nuestros amigos artesanos esperan también pues el apoyo de la municipalidad y en general de diferentes organismos para que puedan seguir desarrollando pues estas actividades. Muy bien, no sé si tienes algo más que informar a esta hora de la mañana. Bueno, quisiera dar una invitación para este fin de semana, que se va a realizar la gran final de la Copa Akira, un torneo que no tiene nada que envidiar a los partidos que hacen en Copa Perú, porque a estas alturas los jugadores están a ese nivel y bueno, se hace un evento grande con el fútbol. Muy bien, muy bien. Te agradecemos, Marco, por la información a esta hora de la mañana. Muy buenos días, hasta la próxima. Muchas gracias. Tenemos saludos desde redes sociales, nos dice Miguel Ángel Mataque. Buenos días, amigos, saludos para Radio Surfo y un saludo también para la comunidad de Chila, para la familia Mataque y Zuni desde Arequipa. Desde Arequipa nos sintonizan a través de las redes sociales de Radio Surfo. Y también Juana Lunas nos dice: buenos días, amigos de Informativo Villarico y de Radio Surfo, y tengan un lindo día. Gracias, Juana, tendremos un lindo día, por supuesto que sí. Ella nos escribe desde Italia, ya es internacional la señal de Radio Surfo de Villarico a través de las redes sociales. Recuerden que estamos con Surfo, estamos en las redes sociales de Facebook, de Twitter y de YouTube. Estamos transmitiendo en vivo a través de la multiplataforma y también estamos en los diferentes medios, en las diferentes señales, tanto en Tambobamba como en Mara. Exactamente las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 de la mañana con 25 minutos, y estamos conectándonos con Adrián Arcos, que nos hizo una llamada, y por supuesto nosotros le estamos devolviendo la llamada para poder comunicarnos y saber qué información tiene para esta hora de la mañana. Adrián, muy buenos días, bienvenido al informativo Villaricui. Ingeniero, buenos días, saludos de acá de la comunidad Saxabil, un comunero. ¿Cómo está usted? ¿Cuál es la información que nos tiene para esta mañana? Lo que yo quiero es suplicarle, ingeniero, comunicarle a todos los transportistas que transitan acá por la comunidad Saxavilca, sector Choquemayo. Hay una carretera que está empalmando hacia carretera central que está viniendo a Faxaipata. Los autos que viajan hacia Cusco
demasiado corren ese comunicado. Quiero comunicar a nombre de la comunidad saxáulica, pisan ovejas, pisan gallinas, hasta la gente ya van a tropezar ya. Entonces quiero que un poquito que disminuya la velocidad por lo menos y que tengan bastante cuidado. Entonces eso es lo que me suplica mi comunicación, justamente, ingeniero, por esa razón he comunicado. Muchas gracias. Entonces, en Saxahuilca hay un exceso de velocidad de las unidades vehiculares, sobre todo las pequeñas que están levantando demasiada polvadera. ¿Así es? Exactamente, ingeniero, por eso comunico que bajan velocidad porque ya es transitable, es el camino que andamos con las ovejas, con los animales. Entonces ya prácticamente han atropellado ya varias ovejas, hasta personas casi ya están atropellando, hay también ancianos que caminan tercera edad, así. Entonces no queremos que pase accidente y después lamentaremos. Entonces eso es lo que me suplico, es autos más que todo que corren hacia Cusco, que viajan, demasiado corren. Muy bien, la información ya está y vamos a tratar de enviar esa misma información más adelante en el informativo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, ingeniero, a ustedes muchas gracias por los radios, escuchamos todo, gracias, hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento, cualquier cosa nos llama, estamos aquí para servirle. Atención a los señores transportistas, a ver, un llamado de atención, tengamos más cuidado en zonas transitadas. Por ejemplo, en este caso, en el sector, en la comunidad de Saxahuilca, están levantando demasiada polvadera, están contaminando de cierta manera el medio ambiente con el polvo que están levantando. Y bueno, es una carretera que se presta para aumentar la velocidad, sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado y ser más conscientes. Existen animales menores, existen ovejas, existen también seres humanos que en cualquier momento podrían impactar ante nuestro vehículo. Y podríamos caer en una desgracia. Con lo apurados que estamos, con lo rápido que queremos llegar hacia nuestro destino, podemos llegar en varios días después de tener una denuncia por atropello e incluso penas privativas de la libertad si la persona fallece. Entonces tengamos mucho cuidado y dejemos de levantar las polvadera. Tenemos otra información a través de Radio Surfui y están comunicándose con nosotros. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, a la ciudad de Pisajasa y Oricancho, Baruma, Comité Electoral. Quería hacer un comunicadito. En este momento, haga su comunicado con toda confianza. Bien, ante todo, muchísimas gracias por permitirme el Radio Emisora Surfui. Asimismo quiero saludar a todos los ciudadanos acá que pertenecen al centro poblado Pisacasa. El comunicado es de parte del comité electoral de acá, centro poblado de Pisacasa. Solamente quiero hacer conocer, comunicar a todos los ciudadanos interesados, ciudadanas, a partir de los 18 años, a más, invitamos para que puedan inscribirse para candidatos como regidor, alcalde, quedan invitados. La inscripción está abierta desde el 14 de octubre hasta el 28 de octubre. Entonces, una vez más, comunicamos a todos los sectores que pertenecen al centro poblado Pisacasa, para que puedan inscribirse como candidatos para alcaldía centro poblado Pisacasa, regidor, alcaldes, ¿no? Entonces, las inscripciones están abiertas para todos los interesados que puedan inscribirse. Ese sería mi comunicado, señores radio oyentes. Muchas gracias por la información, ok. Entonces ya va a haber unas elecciones. Hay que participar a nuestros jóvenes, de repente por ahí también a nuestros amigos que quieran ser pues autoridades dentro de Pisacasa. Juan, coméntanos, ¿nos puedes repetir por favor hasta cuándo son las inscripciones? Muchísimas gracias. En esta piscina, que 14 de octubre mantenía Callarina inscripción y hasta el 28 de octubre, ¿no? Que Guatacama. Entonces, me diré cuando capse más ya te requito a los sectores
Maestro sector Conata pertenecen al centro poblado Pisacasa, bueno, a ver, Yatramachaya, Marupata, Yuricancha, Guaruma, Colpapampa, Guarajeray, Congota, Pisacasa, Choquemayo, Saxahuilca, Cospampa, Paicunas Reques, a ver, Yacharinanco, inscripción ya está abierto en la casa para que Paicunas que escribe con Anco para ver como alcaldes, alcaldesas o regidores, un planchata formada espanco, a ver, escribí caminanco canca, chay pajarique zapanca, presidente mañana documento tachayere chiniña, Paicuna pisan con un documento, un oficio adjuntado, chay requisito con apscasa, que imagínate escribí con anco picona, a ver, chay con un requisito formal, casi que zapan presidente, entonces está por con presidente, si no, no cada persona que está por con anco, a veces hay que interesar con que seas manapas tanta información que entonces nada más sería. Muchísimas gracias, más bien, para Caricón, bajar y cambiar, algunas mate para ese comunicado. Perfecto, Oeje Juancito, Chemi Casariki, Guajarico y Campa Jatunapaicuita, Apachique, que Guairo Asinchismanta. Ya papá, y su magliata por ich, Jaca y Pisacasa, Yactapi, Guaycachay, Tupananchis Cama. Muchísimas gracias, más bien, Mate Paripa, Chata, gracias más bien por escucharnos, atendernos. Mate Parisascu Pacaren, Oaxacuy. Juanta Oaxarica muy ki guaira guasemanta pacha. Tupananchis-Cama, Juan. Muchísimas gracias, Tupananchis-Cama. Bueno, ahí estaban nuestros amigos desde el distrito de Mara, en Pisacasa. Están ya haciendo las convocatorias respectivas para poder hacer pues estas elecciones. Vamos de inmediato con información a esta hora de la mañana en Huillarico y Guayquecuna, Panayco. Nos vamos con la información hasta Apurímac. 7 de la mañana con 34 minutos en Apurímac. El fortalecimiento de la agricultura familiar contribuirá al desarrollo sostenible, así mencionan, pues los ministros en este caso están haciendo un fuerte trabajo, según indican, para poder fortalecer la agricultura familiar. El ministro del Ambiente y Desarrollo Agrario y Riego se reunieron pues con gremios de agricultura en el sector de, en este caso, en la región Apurímac. Los titulares del Ministerio del Ambiente, el señor Wilber Rosas, y de Desarrollo Agrario y Riego del Minagri, la señora Patricia Ocampo, participaron de la instalación de una mesa técnica en Apurímac, donde se establecerán compromisos para el desarrollo de la agricultura familiar en esa región. Durante la cita, el ministro del Ambiente, el señor Wilber Rosas, afirmó que desde el Poder Ejecutivo se coordinó acciones con los gobiernos regionales y los gremios de agricultores en favor de la seguridad y la soberanía alimentaria. Estamos trabajando desde esa perspectiva para evitar el desabastecimiento de alimentos en el país, con el valioso apoyo de las mujeres y los hombres, así como también mujeres del campo, manifestó así el señor Wilber Rosas Beltrán. Sostuvo que además de las acciones de educación y conservación, el MINAN evalúa y fiscaliza los problemas socioambientales que afectan a la población para ser atendidos en coordinación con los respectivos organismos técnicos del Estado. Por su parte, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, la señora Patricia Ocampo, destacó el trabajo articulado con el MINAN para consolidar la ley 31315, Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Dicha normativa fomenta mecanismos de coordinación para la atención alimentaria de la población en situaciones de emergencia. Bueno, importante esta reunión que se ha tenido con el ministro de Agricultura y el ministro de Medio Ambiente allá en la región de Apurímac, con la finalidad de ver cómo se va a afrontar pues los temas de sembrío y la falta también de fertilizantes. 7 de la mañana con 36 minutos. Vámonos de inmediato con contacto telefónico a esta hora de la mañana. Bueno, nos dicen en unos instantes.
7 de la mañana con 36 minutos. Vámonos con la información acá hasta también en la región Apurímac. Y es que 20 productoras aprenden pues en este caso a categorizar y clasificar la fibra de alpaca, actividad organizada por Agrorural que busca impulsar la articulación de la fibra de alpaca en el mercado. Importante actividad porque se está preparando a nuestras mamitas lindas para que puedan conocer y categorizar bien la fibra de alpaca, seleccionar de la mejor manera pues esta bonita fibra de alpaca. Y realmente el hecho de categorizar y seleccionar genera mayores ingresos para los productores de esta fibra que es tan importante. Especialistas del Programa de Desarrollo Productivo Agrorural fortalecen los conocimientos y habilidades y destrezas de 20 futuras maestras alpaqueras en manejo de fibra de alpaca, categorización y clasificación de acuerdo a la norma técnica a través de un curso taller teórico práctico que empezó el martes 11 y culmina este jueves 20 de octubre. El taller de capacitación y categorización así como clasificación de fibra de alpaca a productoras alpaqueras de la región Apurímac es un evento técnico práctico que se desarrolla pues en la planta de procesamiento de fibra de alpaca de San Antonio, administrado por la Dirección Regional de Agraria, en este caso de Apurímac, y donde se cuenta con la participación de representantes alpaqueros de los centros de acopio de la provincia de Antabamba, Cotabambas y Aymaraes, así como también de los distritos de Oropesa, Juan Espinosa Medrano, Sabaino, Antabamba, Akira y Cotaruce, quienes están pues dedicados a la crianza también de alpacas. Según Agrorural, los contenidos temáticos constituyen la principal herramienta para impulsar la articulación comercial de la fibra de alpaca al mercado en las condiciones de un negocio equitativo, con enfoque competitivo de calidad y precio de la fibra en el mercado local, nacional e internacional, en el cual los productores altoandinos incrementarán sus ingresos económicos de las familias alpaqueras. Eso es lo que decíamos, que la fibra de alpaca ahora categorizada y clasificada por las manos de las mismas alpaqueras, genera pues que los ingresos aumenten en para su cotidianidad. Bueno, ahí está la información, Huaycuna Panaycuna. Saludar a nuestros amigos que están siguiéndonos a través de las redes sociales, de la misma manera a nuestros amigos que nos escriben aquí al WhatsApp de Radio Surfo y La Voz de Todos. Saludo muy especial para nuestro amigo Eduardo Lima Arcos, que siempre está en la sintonía de la radio. Y Moraña, Huaycuna Panaycuna, 7:39. Nos piden ir con información hasta la región del Cusco. ¿Qué está aconteciendo en la región del Cusco? Cusco pide ser declarada en emergencia agropecuaria por constantes incendios forestales. En lo que va del año ya se han registrado 333 siniestros por el gobierno regional de el Cusco. Así pues, en ese entender, esta entidad solicitará pues al gobierno, al Poder Judicial y también al gobierno que se declare en estado de emergencia la región ante los constantes incendios forestales que han provocado la muerte de animales y devastado pastizales y bosques, así como también árboles en esta región. El director de la Oficina Regional de Gestión de Riesgo y Desastres y Seguridad, Roberto Abarca León, anunció que se efectuará pues la gestión para la declaratoria de emergencia agropecuaria en la región ante el registro de 333 incendios forestales en lo que va del año. El funcionario afirmó también que se han perdido más de 30.000 hectáreas de bosques y pastizales, así como ocasionó pues la muerte de animales entre ovinos, vacunos y camélidos sudamericanos. Estos últimos incendios se dieron, por ejemplo, en el distrito de Pomacanchis, en la provincia de Acomayo, donde pues devastó bastantes hectáreas de pastizales, lo que se lamenta pues allá en la región del Cusco. Por lo que el gobierno regional de esta localidad de la región del Cusco está pidiendo ser declarada en emergencia agraria. 7:41 aquí en el informativo Huillaricuy. 7:41 y estamos ya en contacto directo desde la región del Cusco para que nos den a conocer las noticias de la región vecina. Buenos días, estamos con Jessica Edo, colega periodista de la ciudad del Cusco. Buenos días, Henry. Buenos días, César. Muchas gracias por el pase. Bueno, tenemos también información para el informativo Huillaricuy desde la ciudad imperial del Cusco. Como lo estaban mencionando, el día de ayer
estuvo presente en la ciudad del Cusco el presidente de nuestra república, estamos hablando de Pedro Castillo Terrones, que llegó precisamente para poder participar de la firma de contrato sobre el Hospital Antonio Lorena. La ocasión la aprovechó el mandatario para poder hablar de los jueces y fiscales, mientras todavía enfrenta 6 investigaciones. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, te confirmamos, te escuchamos fuerte y claro, Jessica. Bueno, tenemos más información, muchas gracias. También el día de ayer se tuvo la siguiente información: la reserva de vicuñas de Pomacanchi ha sido gravemente afectada por incendio forestal. El siniestro se extendió por 5 días hasta el día domingo. Este siniestro se extendió pese a los esfuerzos por apagar el incendio de parte de los pobladores, también de parte de las autoridades. Casi el 90% de la reserva quedó devastada. Los comuneros vienen solicitando apoyo de parte del gobierno, de parte de las autoridades, para poder recuperar esta reserva tan importante que se tiene allá en Pomacanchi. Por otro lado, mencionar que los jóvenes de Espinar vienen realizando una importante campaña de solidaridad para apoyar a los damnificados por incendios forestales en su provincia. Ellos han instalado puntos de acopio en Espinar, en Cusco y en Arequipa, así que las personas que pudieran apoyar con esta importante campaña, pues en breve vamos a dar los contactos de estas personas para que puedan apoyar a los damnificados por incendios forestales allá en Espinar. Por otro lado, según informan algunos medios aquí en Cusco, el presidente de la República habría asistido después de la ceremonia en la que participó para la firma de contrato por el Hospital Antonio Lorena a un restaurante aquí en la ciudad imperial de Cusco, del cual había sido expulsado. Se viene difundiendo videos en redes sociales donde hay personas, comensales del restaurante, que lo echan del lugar, incluso le lanzan algunos comentarios diciéndole que es un corrupto, que se vaya. Entonces todavía no está confirmado. Sin embargo, hay videos donde se difunde este hecho, que los pobladores habrían expulsado al presidente de la República de un restaurante aquí en Cusco. Esas son las informaciones que tenemos, colegas. Muchísimas gracias, Jessica, por la información desde la ciudad del Cusco. Muy buenos días, le agradecemos. Muchas gracias, César, gracias, Henry, que tengan bonito día, y un saludo muy especial para los oyentes de Radio Surf y Cachoncancunapa. Estuvo Jessica Edo explicándonos las noticias desde la vecina región del Cusco. Importante la labor que están desarrollando los estudiantes de Espinar, acopiando los productos de primera necesidad, seguramente abrigo y muchos otros productos que van a necesitar las personas afectadas por los incendios, que este año realmente ha sido indignante, ha sido grande, ha sido preocupante. Solo en la región del Cusco, 333 incendios forestales registrados. ¿Qué está pasando con la naturaleza? ¿Qué está pasando con nuestro planeta? Lamentablemente, por ejemplo, también allá en Venezuela, las lluvias están causando daños bastante fuertes a la población allá en Venezuela. Es desesperante. Se puede ver también, por ejemplo, a través de las imágenes que difunden en diferentes plataformas de redes sociales, cómo las cataratas de Iguazú han comenzado a crecer y casi prácticamente a desbordarse. Se ha generado pánico y preocupación. Hay muchos, en este caso, pues, damnificados allá en Venezuela con estas lluvias intensas. El cambio climático es preocupante, el cambio climático en nuestro planeta, y bueno, hay que prepararse, por favor, siempre hay que estar preparados y evitar, pues, hacer también la quema de pastizales. Esta es una práctica que está haciendo bastante daño, no solo en la región del Cusco, sino también en la región Apurímac. Entonces, que evitemos quemar los pastos para que evitemos también, pues, en este caso, dejemos de dañar nuestros bosques, de repente dejemos de dañar nuestros pastizales, nuestra flora y fauna en nuestra región.
La hora nacional, la hora en todo el Perú. 7 de la mañana con 46 minutos. 7 con 46, 7 con 45. Nuestro amigo Chenchilico tiene 2 relojes, uno está, creo, adelantado. Bueno, estamos en contacto telefónico con Omar Cárdenas, director de la UGEL, para que nos explique sobre la vuelta a clases de estas cortas vacaciones. Profesor Omar, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a Willaricui. Muy buenos días a la audiencia de Willaricui. Un saludo cordial de parte de la UGEL Cotabambas. Esperemos pues que todos se encuentren bien de salud y nuevamente después de esta semana de gestión, donde nuestros estudiantes han descansado, vuelvan con todos los ánimos para continuar con su aprendizaje, ¿no? Para la vida. ¿Y cómo estamos con el regreso a clase? ¿Se tiene una estadística? ¿Está regresando el 100% de los alumnos? Sí, el 100% de los estudiantes han retornado a labores después de esta semana de gestión, donde nuestros docentes, en forma coordinada, organizada, han participado y han hecho un balance respecto al avance del servicio educativo. También la UGEL ha organizado una jornada de asistencia técnica virtual y presencial, y con todos estos aprendizajes justamente estamos volviendo a este último trimestre para poder, en este caso, consolidar los aprendizajes que se han estado trabajando durante el año. ¿Y cuáles han sido, de repente, los temas que han tocado en esta reunión que han tenido mientras los estudiantes estaban de vacaciones? ¿Cuáles son los logros, los desafíos y también las lecciones aprendidas de estos últimos meses? Bueno, se ha hecho un balance sobre los aprendizajes que se han estado desarrollando. Parece hemos tenido como referente la evaluación regional que se ha aplicado del mismo modo los instrumentos de los resultados de los monitoreos que se han hecho a través de la plataforma Simon, que es del Ministerio de Educación, y con todo eso pues hemos hecho una jornada de trabajo en relación a hacer más pertinentes nuestras planificaciones, a buscar estrategias que nos puedan ayudar. Y justamente también se ha socializado la estrategia nacional que es del refuerzo escolar, que se van a implementar en unas instituciones educativas focalizadas, donde vamos a tener asesores pedagógicos y nuestros mismos docentes van a hacer un trabajo de refuerzo escolar en horas de la tarde, y por el trabajo que van a realizar ellos van a recibir un incentivo económico adicional. Muy bien, profesor Omar, buenos días. Le saluda César Loaiza. Profesor Omar, es importante también señalar cómo está yendo este año escolar 2022. Si bien es cierto, después de la pandemia, tanto el 2020, 2021, donde los estudiantes han recibido clases virtuales, muchos de ellos han necesitado reforzamiento para poder de repente nivelarse en sus aprendizajes. ¿Se está logrando cumplir con las metas este año en cuanto a educación con nuestros niños de primaria y secundaria? Sabemos y somos conscientes que la educación a distancia no ha brindado un servicio óptimo, pero sí nuestros maestros han hecho todos los esfuerzos y esto ha generado una brecha de aprendizaje. Esto se ha podido evidenciar en la evaluación regional. En razón a eso, nuestros docentes, junto con la UGEL, hemos establecido un plan de mejora y esto nos está permitiendo en este caso recuperar el tiempo perdido, pero esto no es un proceso inmediato. Esto incluso va a tener repercusión todavía de recuperación en los siguientes años. Es por eso incluso que se está aplicando esta estrategia del refuerzo escolar y nuestros maestros pues están trabajando en ese sentido. Entonces queda acá la colaboración de los padres de familia, de las comunidades, de la misma minera, para que este proceso de recuperación de los aprendizajes se pueda hacer en el menor corto tiempo, ¿no? Perfecto. Tenemos entendido que en esta semana se va a desarrollar un curso de capacitación docente, esto en convenio con las Bambas. ¿Qué perspectivas a razón de esta capacitación docente, profesor Omar? Sí, es una necesidad y demanda de nuestra provincia de Cotabambas, de nuestros maestros, en este caso de fortalecerse para poder acceder al nombramiento o para poder participar de una manera óptima en el concurso de nombramiento y ascenso docente. Para ello se ha presentado un plan de capacitación a la minera que nos ha aceptado y que se va a hacer en forma virtual y presencial.
El día miércoles se estará haciendo un webinar de socialización de este taller de capacitación. Es un curso que va a durar 2 meses, y también se van a trabajar en forma general y especializada, ¿no? Tenemos un primer bloque donde se va a trabajar la subprueba 1, donde están el desarrollo de habilidades comunicativas y de resolución de problemas, que va a ser en forma general para todos los docentes. Pero una segunda fase va a ser de especialidad, donde vamos a tener especialistas que van a capacitar a docentes de inicial, a docentes de primaria, a los docentes de secundaria por especialidad. Un especialista que va a capacitar a comunicación, a matemáticas, IT, personal social, educación para el trabajo, inglés, educación física. Entonces, esto va a ser en la última semana y va a tener una cobertura regional. O sea, como va a ser un curso virtual, puede acceder cualquier docente de nuestra región. Pero después tenemos una última etapa que va a ser presencial. Esa sí va a ser para los docentes que hayan participado de forma responsable en el curso virtual y en los sincrónico y asincrónico, y ellos van a poder cerrar esta capacitación con una jornada presencial, ¿no? Que sobre todo están priorizados las que son de las áreas de influencia directa que los conocemos, ¿no? Perfecto, importante. En este caso no está previsto. Importante esa información que nos da. Un tema también que muchos maestros están consultando, también a la UGEL, supongo ahí, es ¿cuántas plazas para nombramiento tenemos en la provincia de Cotabambas? ¿Tenemos un estimado? Todavía se está haciendo el balance, pero ya ya va a salir la publicación respectiva, pero hay en este caso hay predisposición del Ministerio de Educación de poder coberturar la mayor cantidad. Entonces, aprovechemos más bien, maestros, esta oportunidad. Pero en este caso, quienes van a, digamos, tener acceso a un nombramiento son los docentes que van a tener los mayores puntajes, ¿no? Entonces, por eso es necesario que nos preparemos conscientemente en esta oportunidad de capacitación que va a brindar, en este caso, la UGEL Cotabambas, en convenio con la minera Las Bambas, ¿no? Muy bien, importante, profesor Omar, por esta información que nos da, que motivar a nuestros maestros a que sigan capacitándose, y si hay esta oportunidad de capacitarse mediante este convenio entre la UGEL y la Unidad Minera Las Bambas, entonces es una buena oportunidad para poder de repente acceder pues a una plaza en el nombramiento docente. Además de esto también, profesor Omar, es importante indicar a nuestros maestros de que tenemos que mejorar cada día, y hay un reto bastante fuerte con nuestros estudiantes aquí en la provincia de Cotabambas, porque, entre comillas, la educación virtual quizás no ha cumplido las expectativas de muchos padres de familia, y ahora es hora de redoblar los esfuerzos para nuestros maestros para que puedan de alguna manera recuperar el tiempo perdido. Sí, no va a ser solamente trabajo de los maestros el recuperar el tiempo perdido o por este contexto de emergencia que se han podido de repente desarrollar de una manera limitada los aprendizajes. Es un trabajo coordinado entre los padres de familia y autoridades. Como UGEL, nosotros también estamos presentando y vamos a implementar diferentes jornadas de capacitación en este último trimestre, justamente para prever ya para el siguiente año. En este sentido, van a haber profesionales de otras áreas como psicólogos, terapeutas del lenguaje, neurólogos, quienes van a brindar jornadas de capacitación especializada en problemas de aprendizaje, problemas de conducta, en cómo tenemos que desarrollar un lenguaje bilingüe. En este caso, acá tenemos la oportunidad en nuestra provincia de tener niños bilingües que hablen coordinadamente el castellano y el quechua, y justamente estos profesionales nos van a brindar las estrategias, las pautas de cómo podemos lograr eso. Entonces, estemos atentos, por favor, a las convocatorias para poder participar en estas jornadas que nos van a servir en nuestro trabajo pedagógico. Muy bien, profesor. Y cuéntenos sobre la infraestructura. ¿Cómo estamos a nivel de la infraestructura de los colegios? Bueno, a nivel de infraestructura tenemos todavía una brecha fuerte. Es verdad que hemos avanzado bastante, sobre todo en el distrito de Chalhuahuacho, pero los otros distritos todavía tenemos esas brechas. Y sobre todo, en este caso, invocamos a las nuevas autoridades locales que nos colaboren, por favor, en los saneamientos prediales, porque si no tenemos un terreno saneado,
va a ser imposible por lo menos conseguir un expediente que nos pueda servir para buscar un financiamiento. Entonces, invocamos a las nuevas autoridades que pongan bastante ojo en lo que es la infraestructura educativa, y esto se complemente con la capacitación que nosotros brindamos a nuestros docentes, ¿no? Entonces, de esa parte estamos trabajando coordinadamente. Hemos trabajado por lo menos en este segundo semestre con las municipalidades, con las opiniones técnicas, y esperemos que se trabaje de la misma manera con las nuevas autoridades que van a ejercer pues del siguiente año. Tengamos que cumplir con reducir esas brechas de infraestructura, ¿no? Muy bien, señor director, es importante lo que usted menciona, el que nuestras autoridades locales y también, ¿por qué no nuestras autoridades a nivel regional nos apoyen con la infraestructura educativa? Este es un rol, es un trabajo que debe cumplir, en este caso el gobierno, el de garantizar una adecuada infraestructura educativa para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Y también hay una responsabilidad por parte de nuestros jóvenes y de nuestros niños, el de cuidar estas instalaciones educativas. Entonces este es un trabajo en conjunto. Sin embargo, si hay que ya iniciar de repente con la evaluación de las instituciones educativas para que al próximo año, durante las vacaciones, se puedan hacer las reparaciones, mejorar la infraestructura educativa, sería muy bueno, ya cosa que en marzo se inicia con fuerza, el señor Omar. Vamos a poner bastante énfasis en la pertinencia del mantenimiento de locales escolares. No podemos permitir de que el mantenimiento recién se haga en el en el segundo trimestre, entre mayo, junio, cuando esto se debe hacerlo, porque el presupuesto, por ejemplo, de este año ha sido desembolsado a cada uno de los directores en el mes de marzo, en el mes de febrero incluso. Y después hemos tenido dificultades pues, en relación a la declaración de estos gastos. Eso también se ha exigido al ministerio que se haga lo más pertinente posible y las condiciones de mantenimiento sean óptimas al inicio del año escolar. Y la recomendación también pues, a nuestros estudiantes, a todos, de que tenemos que mantener nuestra infraestructura educativa. No podemos en este caso estar deteriorando nuestros equipos. He visto con bastante satisfacción que en Chalhuahuacho tenemos unas infraestructuras envidiables, pero tenemos que darles uso y también darles el cuidado respectivo, ¿no? Eso más que todo mi recomendación a todos. Gracias, profesor Omar. Y bueno, como siempre, las ondas de Radio Surfui están abiertas para usted. Cuando quiera puede comunicarse con Willaricui para poder dar algún comunicado, algún anuncio. Y también respecto al lavado de manos, que siempre debe estar presente en cada uno de los estudiantes y también de los padres de familia. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Tupananchis-Kama. Tupananchis-Kama. Muy bien, importante la voz autorizada de la UGEL, el director de la Unidad de Gestión Educativa Cotabambas, el profesor Omar Cárdenas, estuvo con nosotros. Importante, ¿no? Tenemos que trabajar. El tema educativo no solo es pues trabajo de los profesores, no nos vamos a cansar de repetir esto. Es trabajo del maestro, trabajo de la familia, del papá y de la mamá, ¿no? Entonces tenemos que ir acompañando a nuestros hijos en su desarrollo educativo, y como les habíamos comentado, o siempre lo vamos a recalcar, el tema de formación en valores es un trabajo que se hace en casa, ¿no? Y se hace desde la primera niñez. Entonces, si nos estamos quejando de temas de corrupción, nos van metiendo la mano al bolsillo nuestras autoridades, no sé, en fin, regidores, gobernadores, alcaldes, ¿por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? Porque hay una deficiente educación en valores en nuestros hogares, y esto no tiene que repetirse. Vamos con el contacto telefónico a las 8 de la mañana. Nos vamos hasta el distrito de Coyurqui. El profesor Richard Valencia, gerente propietario de Radio Guaira, se encuentra en comunicación telefónica con nosotros. Don Richard Valencia, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfui. Muy buenos días, señor César. Buenos días a su colega que está también en la emisora. Saludarlos desde Coyurqui, precisamente desde el centro poblado menor de Ñauinlla, para comunicar a toda la población coyurquina, en este caso al centro poblado menor de Ñauinlla y también al centro poblado menor de Vilcaro. Este 6 de octubre se llevan pues a nivel nacional y en nuestra provincia de Cotabambas las elecciones
municipales para los centros poblados, al cual invocamos pues que concurran con bastante entusiasmo, porque también los alcaldes de los consejos menores llevarán los destinos de cada pueblo, en este caso de los centros poblados. Desde Ñahuinlla tenemos también 3 candidatos, igual en Vilcaro, Manasqui, invocamos pues a la conciencia de nuestros hermanos compoblanos de estos centros poblados. Por otra parte, también amigos de Radio Surfuy, queremos aprovechar este espacio brindado. El día de mañana se está llevando una reunión con todas las autoridades comunales y la visita de muchas autoridades regionales, provinciales, en el tema una de las agendas que está destinado pues al distrito de Coyurqui, lo que es el tema ambiental. Para lo cual invitamos pues a todos los dirigentes, presidentes de las diferentes comunidades a ser partícipes de esta reunión que se va a llevar a cabo en el distrito de Coyurqui a partir de las 9 de la mañana. Entonces, invocamos desde Radio Surfo y Radio Guaira a que nuestros hermanos de las diferentes comunidades participen pues en esta reunión. Estarán los representantes del Ministerio del Ambiente, entre ellos nos comunican de que también va a estar el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres. En ese sentido, invitamos pues a nuestras autoridades de la provincia, seguro también están ya agendando para la reunión de mañana, y muy particularmente a todas las autoridades de nuestro distrito de Coyurqui y sus 20 comunidades. Eso sería el informe desde nuestro distrito, amigos de Radio Surfuy. Don Richard Valencia, por favor, todavía no se vaya. ¿Qué aprendizajes ha quedado después de este lamentable incendio forestal allá en nuestro distrito de Coyurqui? ¿Qué comunidades han sido las más afectadas con este incendio, don Richard? Sí, gracias, señor César. Definitivamente, hermanos, muy particularmente también agradecemos a los hermanos de la empresa minera Las Bambas que se han hecho presentes en el lugar de los hechos. Para muchos, bueno, para muchos malos, pero creo que en el mejor momento se ha hecho presente las Bambas con su apoyo. Definitivamente, seguramente también están viendo la parte humanitaria. Son 6, en la comunidad de Sorco ha habido un incendio de buena magnitud. En la comunidad de Vilcaro, otro incendio de gran magnitud. Estamos hablando de Chiscahuaya, Chuylullo, otro incendio encima de Coyurqui, a Yadquiri, Ayumaki, y el último que también nuevamente Yadquiri, Ajpitán, donde pues prácticamente ha habido bastantes animales vacunos muertos, ovinos, y por supuesto dejando un saldo de un fallecido. Lamentable este suceso que se ha suscitado. Invocamos a nuestras autoridades regionales. De verdad, no ha habido todavía hasta ahora la presencia de las autoridades provinciales, regionales, con este apoyo solidario. Ojalá, queremos también poner en emergencia el agro. No hay pasto para los animales porque son hectáreas y hectáreas que hermanos pues lo han incendiado, y los animales prácticamente toda la parte alta de la laguna de Comercoche, que muchos de Ajpitán y Adquiri viven año tras año con sus animales, se ha incendiado. Entonces pues no hay pasto prácticamente. No sé cómo va a ser este año, no tenemos lluvia. Entonces invocamos y ponemos también a nuestras autoridades poner emergencia, no solo Coyurqui, sino creo que esto se ha suscitado a nivel provincial y es una preocupación para el agro, para nuestros hermanos que viven del campo de sus animales. Entonces, reitero nuestro agradecimiento muy particular a ustedes de la empresa minera Las Bambas por su apoyo en su momento oportuno, señores de Radio Surfuy. Muchas gracias, Richard, por la información. De verdad, hay que seguir trabajando, capacitando a nuestros amigos agricultores, a nuestros niños también, enseñándoles que con el fuego no se juega. Le agradecemos, don Richard, por la información. Muy buenos días. Muchas gracias, señor César, gracias a su colega, y por favor, del Consejo Menor, de todas maneras, hay que seguir motivando sobre estas elecciones, y lo propio también de repente en la última vez que tienen repetir, no le hemos entendido bien al director de la UGEL sobre este curso virtual que va a ver qué va a hacer con las mineras Las Bambas. Muchas gracias a ustedes, amigos de Radio Surf, hasta cualquier momento. Muy bien, buenos días, hasta la próxima.
Ahí estuvimos con Richard Valencia, director, gerente, amo y señor de Radio Guaira. Claro que sí, un abrazo muy grande a don Richard Valencia, muchas gracias por la información. De verdad, vamos a también tratar de comunicarnos con don Aquiles Abarca allá en Tambobamba, que ha estado llamándonos hace un instante, don Aquiles Abarca, ¿no? Vamos a ver, ahí está justamente, vamos a escuchar de una vez, ya ingresa don Aquiles Abarca desde Tambobamba con la información. Muy buenos días, don Aquiles. Amigo César, muy buenos días. Igual mi saludo a los que estás acompañado, pues a los periodistas. Bien, acá en Tambobamba hay bastante preocupación sobre la construcción del hospital de Tambobamba. El día de ayer, 17 del presente mes, se iba a llevar pues la sobre la licitación, no se llevó. Se suspendió para el día 27 del presente mes. Pues parece que nos están paseándonos como de costumbre, queridos amigos y paisanos. Ojalá el día jueves 27 de octubre ya se dé pues la buena pro para la construcción del hospital en Tambobamba. También, ¿qué pasa con la construcción de los hospitales en los distritos de Chalhuahuacho, Akira, distrito Cotabambas? A la fecha no se concluyen. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta? Falta presupuesto, gestión, decisión, voluntad. Da mucho que pensar, mis queridos paisanos de la provincia de Cotabambas. Igual también en el distrito de Mara ya se iba a iniciar ya la construcción de ese hospital. A la fecha no hay nada. ¿Qué es lo que está pasando? No cuenta con terreno. Yo tengo conocimiento que sí tiene terreno en el barrio de Miraflores, o falta saneamiento de repente del terreno. Paisanos mareños tienen que preocuparse, autoridades, dirigentes, organizaciones de base, pueblo en general. Tenemos que preocuparnos. Si nosotros no nos vamos a preocuparnos, nunca no se va a construir, no se va a lograr nada, mis queridos paisanos. También, por último, mi querido amigo César, ojo, atención con los señores futuros alcaldes de la provincia de Cotabambas. En nuestra provincia de Cotabambas tienen que tener mucho cuidado. En Tambobamba, en los distritos de nuestra provincia, se bucean, comentan muchos conciudadanos que muchos profesionales ya están dando vueltas y vueltas en sus domicilios de los futuros alcaldes ganadores. Nuestra sugerencia directamente de aquí les abarca que tengan mucho cuidado, no se dejen engañar con su currícula o FAI, no aceptar para el trabajo a los profesionales que tengan antecedentes en su trayectoria de trabajo, por más que sea amigo, compadre, paisano, pariente. Corrupto es corrupto, no olvida su mal hábito. Esto es un común hábito, así que ustedes tienen que quedar bien ante nuestra provincia, ante los distritos, ante la provincia Cotabán, por ejemplo, la alcaldía provincial. Es nuestra sugerencia sana como ciudadano que busca el desarrollo de nuestra provincia de Cotabambas, queridos paisanos. Chaykunayatan rimarimunu konan tutamantampi Huarajocha César, pues ya hospital mantapes rimarimuni manan hospital kunan kay Tambobamba pero que licitación aparikunan karan kayna poncho mana aparikuncho sacriparinko kay chunka kanseñor poncho pa kay octubre kilapa. Ojalá chaype riki directamente ña seguro ña kaman kay hospital ruakunampaj, kay hospital pertarikunampaj. Hinallat rico aquí en distrito kunapi riki por ejemplo Chalhuahuachupi, Akirapi, distrito Cotabambaspi ña yaqaña tukuyukushan hospital kuna pero mana kunankama tukukunchu imataq faltanri imatataq ruwashan autoridades kunaqchu culpan pejpataq culpan
Pagri manach que can y mainas cam chay miliaki que casan fuera cocha César que hay personal bueno Cotabambino ina la kikunea mana conformista tranquilo que hay mantajo runa jina runa kainipi que naya tak maralak tapi nya kaliari kunan karan que hospital Lancapi mana aparikun alpaps kasan ari nukare sini yachane kasan que barrio Miraflores chay palpang icha mana tak tu saneas kaps mana tu dokumentung kunaps kasen chay pascha mana ruarik chancho naya tak rikiri marimune parlarimune llaqtamasguna qheswasi minchispe runa siminchispe que hay alcalde, futuro alcalde kuna kasan arique provincial, distritales, musos alcalde kuna, ¿no es cierto? Chega paikuna pues alguien tan banco trabajador kunata choranga con más que todo profesional kunata. Ñan aska profesional kuna muy upaya yan kuño basen kupungu kuna piña manaraxes que profesional kuna por ejemplo que hay Tamobamba llaqta pinayat ka Guajarimanco Villarimanco distrito kunamata chayna yata mikasha ainata ari contacto pinkashan eri marshan para la kami amistani kuna sapanka distrito pues llaqtamas kuna chay Villamasyanku chay Cancún suera cocha alcalde kuna alinta rexiches chay profesional kuna taps claro profesional kuna trabajar en kakarik sapanka área pues alinea pero manaya aceptación mancho compari kichis ne kahtin amigo kichis ne kahtin warmi kahtin amiga chayki ne kahtin pues ni parinti ki kahtin pues ni paisano kahtin pues huk corrupto antecedente kahtin ka huk municipalidad kuna pilanka murango nyenaspa malta por takoranko corrupto karanko karan ancendum chayguna tak manang aceptado tis kankunas alinti mainan kampanya pe kay tarwas waktu no kanjis kay na wakna lakta masins kuna anchena ta kapariran kis chay ka chayna ta ka ruaitis ama chay kapar kajis konkaryujis alcalde kuna inaspat corrupto kuna ta chay shua kuna ta chay antecedente chay shua kuna ta mana kankunas chaskinay kijischu alinta tanteaspa nantap chay curriculum kanku fines kanku tapas alinta revisanay kijischu alin profesional kuna kuska alcalde kuna mana kankunas alcalde kuna ala último hora alin tap ngetak jure sengit sa administrasin tap wakenka reksenku pacha wakenka visilia tap reksenku pacha pero chay pa kankunas imitikunay kijis laqtamasijis profesional kunawan chay manjina kankunaspas alinta wajarinaykichis profesional kunatapas alin ñampaqman llaqtanchikkunata purichinaykichis chayñan rimarimuyña Waracocha César imatachu tapurimuwankimanpas Cosa Waracocha Aquiles, chaymi kansaniki wajarikuy. Como dijo mi abuela, don Aquiles, gallina que come huevo, ni aunque le quemen el pico. Así reza el dicho. Entonces, mucho cuidado a nuestras autoridades y hacemos eco de su llamado. Muchísimas gracias, don Aquiles. Muy buenos días. Hasta mañana, amigo César, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, de verdad, tiene razón el profesor Aquiles Abarca en mencionarnos, pues, lo que dice, lo que menciona, que muchas personas están buscando, pues, recibir de repente su pago por haber apoyado en la campaña. Eso es una realidad, es lo que pasa. No debería ser así, pero es lo que pasa, ¿no? Ahora, un tema importante en nuestras municipalidades. Durante este tiempo que estoy por acá, por la provincia de Cotabamba, se dice, ¿no? Queremos trabajar, digamos, en tal institución, tenemos el derecho. Pero ¿por qué no ordenamos la casa y empezamos por las municipalidades? Que los profesionales cotabambinos sean, pues, trabajadores, postulen a la municipalidad y veamos cuánto de porcentaje de trabajadores cotabambinos están en las diferentes municipalidades, en puestos importantes, de repente como gerentes de desarrollo social, como gerentes de repente por ahí de obras o encabezando proyectos importantes de nuestras municipalidades. Nuestras municipalidades están contratando a los profesionales cotabambinos, están contando con los servicios cotabambinos. Es una pregunta que me hago, pues, desde aquí, desde la radio. Ordenemos nuestra casa y veamos, pues, también ese tema, ¿no? ¿Cuántos profesionales están en las municipalidades laborando? O si hay mayor cantidad de profesionales que vienen, pues, de otras regiones del país. Es solamente una pregunta.
8:16. Vámonos al plano deportivo de inmediato, Henry Borda. Así es, nos vamos al plano deportivo desde las distintas copas que tiene nuestro país. Nos encontramos ya en contacto telefónico con Sami Canales con información deportiva. Sami, muy buenos días. Muy buenos días, compañeros. Así es, hoy martes 18 de octubre. Sean bienvenidos al desarrollo de las principales informaciones del mundo deportivo. Amigos, les cuento que Alianza Lima emitió un comunicado en contra de los cánticos racistas sufridos en Cusco. Esto tras la victoria 2-0 ante Cienciano por la fecha 16 del clausura. Alianza Lima emitió un comunicado rechazando tales expresiones racistas que se escucharon en el estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Asimismo, condenó los distintos actos discriminatorios que ocurrieron durante el fin de semana. Es por ello que exige una sanción ejemplar para el club imperial. Asimismo, el cuadro íntimo pidió a todos los equipos profesionales tomen cartas en el asunto para fomentar el respeto entre los aficionados. Asimismo, también la Defensoría del Pueblo rechaza actos racistas contra Quevedo y solicita a la Federación Peruana de Fútbol tomar medidas. El organismo del Estado se pronunció luego de que algunos hinchas de Universitario le arrojaron un plátano al futbolista del Melgar en el Estadio Monumental. Esto en un condenable acto de racismo. También les cuento, amigos, que Juan Reynoso visitó entrenamiento de Ayacucho Fútbol Club, pues como parte de su visita a los planteles, el entrenador de nuestra bicolor llegó al entrenamiento de los Zorros. Cabe resaltar que Juan Reynoso ya visitó algunos clubes de la Liga 1 en sus instalaciones de Lima y Callao, como Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys, Municipal, entre otros, fueron parte de la planificación del técnico de la bicolor. También llegó a Cusco para presentar también los entrenamientos y los juegos de Cienciano y Cusco Fútbol Club de la Liga 2. Y amigos, les cuento también que Karim Benzema se consagró ganador del Balón de Oro 2022, pues por primera vez en su carrera el delantero del Real Madrid se quedó con el premio mayor a mejor jugador tras una fantástica temporada en la que ganó la Liga y la Champions League. En esta edición 2022 del evento organizado por la revista France Football, Benzema se impuso a rivales de la talla de Robert Lewandowski del Barcelona, de Mané del Bayern Múnich, de Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain y de Courtois, compañero suyo en el Madrid. También el Manchester City le ganó al Real Madrid como mejor club del año en esta gala del Balón de Oro, pues a algunos les pareció una decisión bastante polémica, pues el conjunto de Josep Guardiola fue elegido como el equipo más destacado de la temporada por encima del ganador de la Champions League. Y también les comparto, amigos, que Alianza Lima cayó 0-1 ante Santiago Morning en el grupo D de la Copa Libertadores Femenina 2022 y complica sus posibilidades para clasificar a los cuartos del final de este evento internacional. El conjunto peruano sufrió el tanto de Valentina Navarrete a los 35 minutos del primer tiempo. Ahora las íntimas deberán enfrentar a América de Cali en la última fecha y conseguir una victoria. Además, tienen que esperar que Santiago Morning pierda ante Deportivo Lara para acceder como el segundo en su grupo. Cualquier otro resultado los dejaría fuera de certamen. Y ahora, amigos, vamos con la agenda deportiva para el día de hoy, martes 18 de octubre. Les cuento que desde el mediodía Sevilla querrá imponer condiciones en la casa cuando se enfrente a Valencia, esto en lo que promete ser un partidazo en la Liga Santander, en tanto que Crystal Palace chocará ante el Wolverhampton en una jornada más de la Premier League. Esta cita está dada para la 1:30 de la tarde. Nuevamente por la Liga, un encuentro que promete será el que afronten Atlético Madrid y Rayo Vallecano a partir de las 2 de la tarde. No obstante, por la llave de los 16avos de final de la Copa Perú 2022, Defensor La Bocana jugará su partido postergado ante Deportivo Estudiantil. La cita está pactada en el estadio de Sechura. Finalmente, Lanús y Racing Club disputarán
disputarán un partidazo, esto en el marco de la fecha 26 de la Liga Profesional de Argentina, desde las 7:30 de la noche. Y amigos, siendo las 8 de la mañana con 19 minutos, y con esta información le ponemos punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Continúen con más en su informativo Huillaricui. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami Canales, por la información deportiva aquí a Huillaricui. Hasta la próxima, buenos días. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 21 minutos en todo el país. Nos vamos de inmediato ya a conocer las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional en la voz de Lisbeth Saldívar. En unos instantes nos dice que se viene Lisbeth Saldívar con las primeras planas. Atención e información, desde ayer el ingreso a Machu Picchu solo se hace según horario indicado en el boleto. La Dirección de Cultura afirma que la estancia en la ciudad inca será por un máximo de 3 horas. Así es que tome sus previsiones si es que va a ir a visitar la ciudadela inca de Machu Picchu. Desde ayer lunes 17 de octubre, los visitantes a la ciudadela inca Llacta de Machu Picchu deberán de cumplir estrictamente con los horarios de ingreso que corresponda al boleto adquirido, informó así la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Ya estamos con Liz Saldívar para darnos la información al respecto, y regresamos con esta información que es tan importante sobre el aforo y el tiempo que tienen que estar los turistas. Estamos ya con Liz Saldívar. Liz, muy buenos días. Buenos días, Henry. Buenos días, César. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana. Un poco nublado, como que quiere llover, como dicen. Ojalá que empiece la lluvia. 8 de la mañana con 21 minutos y nos vamos con la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Empezamos con el diario de Apurímac, diario El Pregón. En su titular principal, Apurímac será sede de Tributa 2023, pusieron así el título. Dice que va a ser un hecho histórico y de manera unánime, los 25 decanos de los colegios de contadores públicos del Perú designaron a la región de Apurímac como sede de este reencuentro. 28 sería la Convención Nacional de Tributación, Tributa 2023. Por otro lado, también diario El Pregón, esta mañana nos trae entre sus titulares, la fiebre se vivirá, dice, este jueves, de 163 coches, 34 son de Apurímac, para el Rally Caminos del Inca 2022. Por otro lado, en el sector de Puente Pampatama, intervienen a chofer de camión en completo estado de ebriedad, imagínense. Por eso es que tenemos pues nuestras carreteras están, todo este tiempo se ha reportado que están teñidas de sangre. Con mucho cuidado a los que pues conducen. 8 de la mañana con 23 minutos. Rapidísimo, nos vamos con el diario Chasqui de la región de Apurímac. También la nueva infraestructura será destinada para el módulo penal de Abancay. Construye nueva sede de la Corte Superior de Justicia. Información también en el Chasqui. Aymaraes, exalcalde de Lucre, es condenado a 8 años de pena privativa por corrupción. Curahuasi trae también información en el diario El Chasqui. Supervisan construcción del Instituto Superior. Abancay, comuneros de Guayabamba y Carcatera hicieron plantón por promesas incumplidas. Nos vamos hasta la región de Cusco, y en la región de Cusco tenemos al diario El Cusco para esta mañana en sus titulares. Decenas están en riesgo de morir por falta de alimento tras ser devastada reserva natural en Pomacanchi. Urgente cruzada para salvar vicuñas. 90% de la extensión de reserva de Pumahuasi ha sido arrasada por el fuego provocado por desconocidos. Proponen implementar reservorios rústicos, pero en forma inmediata. Se necesita el traslado de forraje para decenas de animales que se salvaron del fuego. Por otro lado, el diario El Cusco también para esta mañana nos trae entre sus titulares
anuncian que en septiembre de 2024 estará funcionando. Lorena, ¿será así? Es una promesa de hace 10 años que se ha venido dando por las diferentes autoridades de turno. Ayer se suscribió justamente el contrato para concluir las obras e implementar equipamiento del Hospital Cusqueño. Se señala que partida inicial de 280 millones de soles está garantizada. Mientras tanto, Pronis pues asegura que el proceso concluirá en 2 años. Ojalá hagamos votos que para que esto sea una realidad del Hospital de Antonio Lorena. Por otro lado, Diario El Cusco establecen medidas más rigurosas para visitar a Machu Picchu. Nos vamos rapidísimo, siendo 8 de la mañana con 25 minutos, al diario también El Sol. Esto en la región de Cusco. Pronis y Consorcio Stiller firman contrato para conclusión, equipamiento de nosocomio de los pobres. Gobernador Jean Paul Benavente viabilizó el proyecto más difícil del Perú. Se logró destrabar Hospital Antonio Lorena, ponen en sus titulares. Por otro lado, Pedro Castillo fue apucheado al intentar ingresar al restaurante en Cusco. Comensales pues de reconocida picantería cusqueña impidieron el acceso al mandatario y le dijeron de todo. Bueno, de hecho que hay, ¿verdad? Esos videos que vienen circulando pues en las redes sociales. Nos vamos rapidísimo con el diario El Correo hasta la región de Arequipa. ¿Qué nos trae Correo para esta mañana? Delincuentes de otras regiones se unen. 2 bandas acechan la ciudad de Arequipa. La policía está atrás de los pasos de los delincuentes que forman parte de estas organizaciones insertadas con cómplices regionales y que generan, dice, terror entre comerciantes a los que siguen y asaltan. Más información, nos vamos ahora sí, diario El Correo también hasta la región de Puno, que trae en sus titulares 2 muertos y 3 heridos en Coasa. Lo sepulta campamento. Deslizamiento se produjo la mañana de ayer cerca a una mina ubicada en la zona. Se formaron brigadas de rescate para salvar la vida de varios mineros que habían quedado debajo de la gran masa de barro y piedra. Preocupación, de hecho, lo que viene ocurriendo en la región de Puno. Nos vamos rapidísimo hasta la región vecina también de Ayacucho. El diario El Correo nos trae entre sus titulares: familia denunció su desaparición, temen por su vida. De universitaria, Janet Tello Roca, de 26 años, estudiante de Derecho, fue reportada como desaparecida desde el pasado 12 de octubre. Según la denuncia policial, habría acudido a un centro nocturno junto a un amigo, quien ahora asegura no saber nada de su paradero. Mucho cuidado con los jóvenes. 8 de la mañana con 27 minutos. Rapidísimo, nos vamos a la lectura de los diarios de circulación nacional y empezamos con el diario El Comercio. En su titular principal, posibles reemplazos de los niños están involucrados en pesquisas fiscales. Raúl Doroteo, quien podría entrar, dice, a la subcomisión de investigado por presunta red criminal. El gobierno de Castillo había captado a Hilda Portero. La mayoría de la bancada de AP pues apoya salida de Espinosa, Flores y López del grupo de trabajo para evitar conflictos en denuncia al mandatario. Por otro lado, diario El Comercio, detienen a José Luna Morales luego de que el Poder Judicial le dictó 34 meses de prisión preventiva. Más información, pánico en Kiev por ataques con drones suicidas. Más información, nos vamos ahora sí con el diario Gestión, nos trae para esta mañana salvataje de $1 millón a Petroperú, dice, provoca dudas y críticas. El gobierno señala que el nuevo aporte de capitales para garantizar abastecimiento de combustibles y evitar más incrementos de precios. Por otro lado, patrimonio de fondos mutuos deja de caer, pero inversionistas aún salen. En el diario nos trae Gestión para esta mañana. Más información, 8 de la mañana con 28 minutos. Corremos con la lectura de los principales diarios de circulación nacional. Perú 21 iba a ser el teniente alcalde de Urresti, pero ahora pues estará en la cárcel. Coima Cara pusieron ahí en el titular principal, y José Luna Morales le imputan
inscripción ilícita de Podemos. Más información, Diario 21, el defensor del pueblo se definiría, dice, entre Soto o Ballenas y García Toma. El cáncer de mama mata a una mujer cada 5 horas, así viene el titular también en el Diario 21. Más información, Diario El Correo en su circulación nacional. Mediante su abogado, Benji Espinosa, presenta una tutela de derecho cuyo propósito es anular la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, interpuso en su contra. Castillo busca bloquear a la justicia. Poder Judicial dicta 34 meses de prisión preventiva para José Luna Morales, luego de ofrecer una entrevista. La policía detuvo al virtual regidor metropolitano de Podemos Perú, investigado por el presunto pago de sobornos para la inscripción de partido, de dicho partido. 8 de la mañana con 29 minutos y terminamos esta ronda de información de los principales titulares. El diario El Ojo, 24 casos de cáncer y de próstata y de mama al día. Hoy se recuerda, 18 de octubre, pues el día del cáncer. Bloqueos, dice, chequeos preventivos podrían salvar vidas. 8 de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante. Muchísimas gracias, Lisbeth Saldívar, por la información de las primeras planas de los diarios. Muchísimas gracias, Lisbeth. Muy buenos días. Nos vemos a las 9. Nos vemos a las 9 de la mañana. Listo. Claro que sí. Muy buenos días. Hasta la próxima. Buenos días. Ahí estaba Lisbeth Saldívar con las primeras planas e inmediatamente Eduardo Arcos dijo: buen día, Liz, saludos a la distancia. Muchísimas gracias, Eduardo. Nos vamos nosotros, hasta aquí el informativo Willaricui, 8 de la mañana con 30 minutos. Les agradecemos. Antes de terminar, quisiéramos dar una noticia que nos parece sumamente interesante. La que estábamos comentando. Sí, es que postulantes de la CEPRO-UNSAC piden devolución de pruebas calificadas. Recordemos que por este caso en el que muchos estudiantes han incurrido en faltas, la UNSAC ha determinado que las preguntas ya no sean de respuesta múltiple, sino que sean respuestas con desarrollo, ¿no? Y pues es un poquito difícil de calificar ese tipo de pruebas. Y estos postulantes están exigiendo la devolución de las pruebas calificadas. Los alumnos del CEPRO exigen que sus pruebas sean devueltas para poder verificar y contrastar la calificación que reciban, ya que existen preguntas sin alternativa. Señalan que de no recibir respuesta por parte del rector Eliazar Crucinta, tomarán las acciones del CEPRO. Bueno, ahí está el tema para analizar bastante. No sé qué podemos hacer para poder evaluar a los nuevos ingresantes a la universidad. Será un trabajo bastante fuerte que va a tener que desarrollar en este caso la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de la misma manera las demás universidades a nivel nacional. Nos vamos con el contacto telefónico ya para cerrar el informativo. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, mi nombre es Magda Cáceres. Quería pasar un comunicado, por favor. Se me ha extraviado 4 caballos en acá de la comunidad de Pueblo Joven Guaraqueray, que pertenece al distrito de Mara. Se me perdió el día 6 de octubre. Y hasta el día de hoy no lo logramos encontrar. Perfecto. Los estamos buscando. Para indicarles puedo decir las marcas. Uno es de color negro entero. Es Albos 2, lleva la marca NA en el cuello y en la pierna. El otro es color Bayo, lleva la marca de JA en la pierna y en el brazo. El otro es color blanco entero, que también lleva la marca de JA en la pierna y en el brazo. Y es un crespo y lleva la marca de WS en la pierna y en el brazo. Por favor, quisiera que, si es que por ahí está encerrado o por ahí quizás lo han visto en algunas comunidades de Mara o de Pisacasa o de Congota, Parte Alta, por favor, les pido, por favor, de corazón, que por favor que nos llamen, porque esos caballos, prácticamente aquí toda mi familia estamos
en busca, porque los estamos buscando, pero hasta ahora no los logramos encontrar. Quizás por ahí lo hayan visto y nos pueda dar esa información, por favor. A ver, mira, ayer nos ha llegado esa información. Se tiene 2 caballos en la comunidad de campesina de Acercasi, en el anexo a Ñocalla. Es de color negro uno de los caballos con marca ASH, y un caballo negro también Zaino Albos 2. Con frontino en este caso, eso es lo que nos han mandado. Ahí está la foto publicada en el Facebook de Radio Surfo, y de repente uno de estos puede hacer. Sería bueno que te comuniques de repente con este número, 961 49 32 77. 961 49 32 77. Sí, muchas gracias. Sí, lo acabo de ver, ya lo he visto ya en el Face, pero no son esos caballos, son esos caballos, los 4 son machos. Ya. ¿A qué número se pueden comunicar en caso de que hayan ubicado esos caballos? Se pueden comunicar al 982-744630, y también se pueden comunicar a la radio, quizás, por favor. Perfecto, sí. Se les va a dar una buena gratificación a quien nos diga por dónde está. Se les va a dar una buena gratificación, por favor. Perfecto. Muchísimas gracias por llamar aquí a la radio. Muy buenos días. Gracias. Y si tuvieses una fotografía del caballo y nos podrías enviar a Facebook, al WhatsApp de la radio, sería excelente para tratar de ubicar estos animalitos. Ya, muchas gracias. Yo le voy a enviar a su WhatsApp. Gracias. Ya, hasta luego. Buenos días. Gracias. 8 de la mañana con 36 minutos. Nosotros llegamos a la parte final del informativo Huillarico y les agradecemos por su sintonía. Nos reencontramos el día de mañana aquí en Surfo y la Voz de Todos. Estuvieron con ustedes Henry Borda, César Loaiza, Hernán Zulca, Gonzalo Huirce, Liz Aldívar en la producción. Les agradecemos por la sintonía. Nosotros nos vemos mañana, ¿no? El día de mañana. Claro que sí. 6:30 en punto. A levantarse. A levantarse. Tupananchkama, Huaycaicuna, Panaicuna. Hasta el día de mañana. Radio Surfo y la Voz de Todos presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.